Nadie entendía por qué ese pitbull no dejaba dormir al bebé. Todas las noches era lo mismo. Apenas el silencio caía sobre la casa, él comenzaba a llorar, a gemir, a raspar la puerta con desesperación. Pero lo más extraño es que no miraba a los padres, miraba dentro del cuarto, como si algo más estuviera allí. Y esa noche todo cambió. «¡Ya basta!», gritó la madre agotada. Llevaban días sin dormir, el bebé despertaba llorando y el perro no se calmaba. El padre, frustrado, tomó al pitbull del collar. «Mañana se va de esta casa». Pero cuando abrió la puerta del cuarto, el perro se congeló y luego empezó a temblar. No era miedo, era otra cosa, algo más profundo, más instintivo. El pitbull no avanzaba, no quería entrar, solo miraba la cuna con una intensidad que helaba la piel y de repente soltó un gruñido bajo, lento, amenazante, como si estuviera advirtiendo algo. La madre sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. «¿Qué le pasa?», susurró. El bebé seguía dormido, aparentemente tranquilo. Todo parecía normal, pero el perro no dejaba de mirar el mismo punto. La esquina del cuarto, oscura, silenciosa, demasiado silenciosa. Esa noche decidieron encerrarlo afuera. El llanto del perro se volvió aún más intenso, golpes en la puerta, gemidos desesperados, como si estuviera implorando. Y entonces, el monitor del bebé hizo un ruido extraño, un sonido que no era del bebé. La madre tomó el monitor con manos temblorosas. La imagen estaba distorsionada, interferencias, sombras, moviéndose lentamente cerca de la cuna. «¿Estás viendo esto?». El padre no respondió, solo observaba paralizado, porque algo acababa de moverse detrás del bebé. Un movimiento sutil, casi imperceptible, pero no era el bebé. El pitbull comenzó a ladrar con furia desde afuera, como nunca antes. No era un ladrido normal, era desesperación pura, protección, advertencia. Y entonces la cámara se apagó. El silencio fue peor que el ruido. El padre corrió hacia el cuarto, abrió la puerta de golpe. Todo estaba en calma. El bebé dormía. La habitación intacta. Pero algo no encajaba. El perro seguía afuera, llorando como si supiera que aún no había terminado. Esa madrugada nadie durmió. El padre revisó todo, armario, ventanas, debajo de la cuna, nada, pero el perro no se calmaba, no dejaba de mirar la misma esquina, siempre la misma, como si esperara que algo volviera a aparecer. Al amanecer, todo parecía normal otra vez, pero el padre tomó una decisión. Instaló una cámara nueva, más clara, más precisa. Esa noche iban a descubrir la verdad, y lo que encontraron, nadie estaba preparado para ver. Esa noche, la casa estaba en silencio absoluto, demasiado tranquila. El padre revisó la cámara nueva una vez más. Todo perfecto. El pitbull no se movía de la puerta, no dormía, no pestañeaba, solo observaba como si supiera que algo iba a suceder. Y entonces la imagen comenzó a grabar. 00:47. El bebé dormía profundamente. La habitación parecía normal, pero el perro empezó a gemir bajo. Ese mismo sonido de todas las noches. El padre miró la pantalla sin parpadear. Y entonces, una sombra apareció.
No era una sombra cualquiera, se movía, lenta, deliberadamente, desde la esquina hacia la cuna. El corazón del padre se aceleró. ¿Estás viendo eso? La madre no respondió, porque ya estaba llorando. Sabía que eso no era normal. El pitbull comenzó a raspar la puerta con violencia. Golpes fuertes, desesperados, como si quisiera romperla. La sombra seguía avanzando, más cerca del bebé, más definida ahora. Y entonces, la cámara enfocó mejor y todo se volvió claro. No era una sombra, era una persona. Alguien estaba dentro del cuarto, escondidos en la casa, moviéndose en silencio, esperando el momento perfecto. El padre sintió el cuerpo congelarse, porque entendió algo aterrador. Ese hombre ya había estado allí antes. El pitbull empezó a ladrar como nunca. Un sonido profundo, violento, protector. El intruso se detuvo, giró lentamente la cabeza hacia la puerta. Sabía que el perro lo había descubierto y entonces dio un paso más hacia la cuna. ¡Corre!, gritó el padre. Salieron disparados hacia el cuarto. El perro no esperó. La puerta cedió con el impacto y en un segundo el pitbull ya estaba dentro. Se lanzó directo, sin dudar, sin miedo, solo con un objetivo: proteger. El intruso intentó huir, pero fue demasiado tarde. El perro lo derribó antes de llegar a la ventana. Un forcejeo brutal, ruidos, gritos. El bebé despertó llorando. La madre corrió hacia la cuna, mientras el padre intentaba ayudar, pero el pitbull no soltaba. La policía llegó minutos después. El hombre estaba inmovilizado, herido, pero vivo. Y entonces descubrieron la verdad. No era un desconocido cualquiera. Había estado observando la casa durante días, esperando el momento, planeando entrar, pero no contaba con un guardián. El oficial miró al perro, aún alerta. Si no fuera por él. No terminó la frase. No hacía falta. La madre abrazó al pitbull llorando. El mismo perro que días antes iban a abandonar. Y ahora era el héroe que salvó la vida de su hijo. El silencio después del caos era ensordecedor. El intruso ya no estaba allí. La policía se lo llevó. Pero la casa nunca volvió a sentirse igual. La madre no soltaba al bebé. Temblaba, como si aún sintiera que algo podía pasar, y el pitbull no se alejaba de ellos. Esa noche nadie durmió. El bebé descansaba en brazos de su madre. El padre estaba sentado en silencio, pensando, recordando cada ladrido, cada gemido, cada noche sin dormir, y una culpa empezó a crecer dentro de él, cada vez más fuerte. Íbamos a abandonarlo. La voz del padre se quebró. La madre lo miró con lágrimas en los ojos. No hacía falta decir más. Los dos sabían. Habían confundido desesperación con problema. Habían visto molestia donde había advertencia. Y ahora todo tenía sentido. El pitbull estaba acostado junto a la cuna, en silencio, alerta, como siempre. Pero ahora ya no parecía molesto. Parecía un guardián, uno que nunca se fue, uno que nunca falló, ni siquiera cuando no lo entendían. La madre se acercó lentamente, se arrodilló frente a él, lo abrazó fuerte, muy fuerte. «Perdón», susurró. El perro no se movió, solo apoyó su cabeza sobre su pecho, como si entendiera todo, como si siempre hubiera entendido. El padre se acercó también. Por primera vez
sin frustración, sin enojo, solo con respeto. «Nos salvaste». El pitbull levantó la mirada. Tranquilo, sin orgullo, sin necesidad de reconocimiento, porque para él solo había hecho lo correcto. Los días pasaron, pero algo había cambiado. La casa ya no era la misma. Ahora había una presencia constante, fuerte, protectora. El pitbull nunca volvió a dormir lejos del bebé. Nunca, ni una sola noche, como si supiera que su misión aún no terminaba. El bebé empezó a crecer y cada día su conexión con el perro era más fuerte. Risas, pequeñas manos tocando su rostro. El pitbull siempre paciente, siempre atento, siempre cerca, como si supiera que ese pequeño era su mundo. Una tarde, la madre observaba en silencio. El bebé dormía, apoyado sobre el pitbull, y el perro ni siquiera se movía. Respiraba lento, cuidando cada movimiento, como si supiera que tenía lo más importante, justo ahí. Y fue en ese momento que ella entendió algo que jamás olvidaría. Los perros no hablan, no explican, no se defienden, pero sienten, protegen y aman de una forma que a veces los humanos tardan en comprender. Y esa noche casi cometen el peor error de sus vidas. Semanas después, la historia se extendió por el vecindario. Todos hablaban del pitbull, el perro que salvó a un bebé, pero dentro de esa casa no era un héroe, era familia, era más que eso, era quien cambió todo. El padre instaló más cámaras, más seguridad, pero curiosamente ya no sentía miedo, porque sabía que había algo mucho más poderoso cuidando su hogar. Algo que no fallaba, algo que no dormía cuando era necesario, algo que amaba, sin condiciones. La madre comenzó a notar algo. El pitbull seguía haciendo lo mismo todas las noches. Se posicionaba en el mismo lugar, mirando la puerta, atento, silencioso, como si aún estuviera listo para enfrentar cualquier cosa. Pero ahora ya no lo detenían, ya no lo regañaban, ya no lo alejaban, porque finalmente entendieron que ese comportamiento no era un problema, era amor en su forma más pura. Una noche, el bebé despertó llorando. Antes de que los padres llegaran, el pitbull ya estaba allí, a su lado, tranquilo, presente. El llanto se detuvo, como si el bebé supiera que estaba seguro. La madre observó desde la puerta, sin hacer ruido, con lágrimas en los ojos, porque entendió algo profundo. Ese vínculo no se puede explicar, no se puede enseñar, solo se siente. Él lo eligió, dijo el padre en voz baja. La madre asintió, porque era verdad. De todas las personas en esa casa, el pitbull eligió proteger a quien más lo necesitaba, sin dudar, sin esperar nada a cambio. Y entonces recordaron aquella noche, la decisión que casi toman, el error que casi cometen, y un silencio pesado llenó la habitación, porque sabían que estuvieron a segundos de perderlo todo. La madre abrazó al bebé y miró al pitbull. Gracias. Una palabra simple, pero llena de todo lo que no podían expresar. El perro solo movió la cola suavemente, como si no necesitara más, como si eso fuera suficiente. Porque al final, los verdaderos héroes no buscan reconocimiento, no esperan aplausos, no necesitan ser entendidos, solo hacen lo que sienten. Y esa noche,
un pitbull demostró que el amor verdadero puede salvar vidas. Si esta historia te tocó el corazón, no es casualidad, porque tal vez hay algo en tu vida que también estás dejando de entender. A veces, lo que parece problema es protección, lo que parece incomodidad es amor intentando hablar. Y muchas veces solo entendemos cuando estamos a punto de perder. Ese pitbull no hablaba, no podía explicar, pero nunca dejó de intentar, nunca se rindió, nunca abandonó a quien amaba. ¿Y tú? ¿Has ignorado alguna señal así? ¿Alguna vez confundiste amor con problema? Cuéntamelo en los comentarios, quiero leerte. Y si crees que los perros son más que mascotas, son familia, son ángeles, déjame uno en los comentarios. Suscríbete al canal, porque aquí cada historia tiene un significado. Y quizás la próxima historia sea exactamente la que necesitas escuchar. Porque algunos héroes no llevan capa, solo tienen 4 patas y un corazón dispuesto a darlo todo.